Hola, ¿qué tal amigas y amigos? El día de hoy vamos a hablar del tema de regresión lineal y correlación lineal. ¿Qué es la regresión lineal? Es la relación que existe entre ciertas variables de un proceso de producción, que puede ser producción, puede ser ventas, compras, pérdidas, desperdicios, etcétera, y qué relación guardan entre sí. Es en sí la regresión lineal, ¿verdad? Es el estudio de esa relación. Y después hablamos de lo que es la correlación lineal, que es precisamente representar esa relación de variables mediante una ecuación. Al utilizar el término lineal estamos hablando de que nuestra relación se asemeja a una línea recta. Cuando hablamos de regresión y correlación no lineal, estamos hablando de que pues nuestra relación representa o está representada por una curva y o cualquier otro gráfico que no sea una línea recta. Bien, para esto lo primero que tenemos que hacer es construir una tabla de distribución en la cual encontramos la relación entre producción y un periodo de tiempo. ¿Qué nos indica este ejercicio? Bueno, nos dice que la tabla muestra la media mensual de componentes electrónicos para el ensamble de vehículos de una empresa automotriz del año pasado. Estamos hablando aquí de datos históricos. Y nos pide determinar, inciso A, la producción mensual estimada y el pronóstico para los siguientes 3 meses por mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados pues tiene mucha precisión en el análisis de lo que es la correlación lineal, ¿verdad? Bien, para esto vamos a construir la tabla, como se las muestro en pantalla, y aquí estamos hablando de lo que es la producción y hablamos de periodos de tiempo. Sí, esto es lo que conocemos como series de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir esta tablita y vemos aquí algunas variables, la variable x, que es el periodo elevado al cuadrado, el producto de ese periodo por la producción. Estas primeras 4 columnas nos sirven para obtener la ecuación de correlación por un primer método. Y después nos habla acá de una relación de las variables en minúscula, por ejemplo para x, que es x mayúscula menos su media aritmética, y y minúscula es igual a y menos y media en mayúscula, ¿verdad? Que viene a ser lo que es el producción y lo que es el periodo para x y para y. Y luego nos da el producto de x por y, muy similar a lo que hicimos acá con las mayúsculas. Y después el cuadrado de x, también muy similar a lo que hicimos con las mayúsculas. Entonces aquí ya está en relación de lo que son el periodo y la producción en relación con sus medias aritméticas. ¿Sí? Estas otras 4 columnas nos sirven para un segundo método de correlación, ¿verdad? Estos métodos nos sirven para encontrar la ecuación que acerca cada uno de estos puntos, al ser trazados en una gráfica, los acerca a una línea recta. Y después acá tenemos otras 4 columnas que nos sirven para encontrar los cálculos estadísticos, como son la varianza, ¿sí? La variación total, la desviación estándar o desviación típica y el error, ¿sí? Y el coeficiente también de variación. Bueno, ¿cómo vamos a completar esta tablita? Únicamente vamos a seguir la operación que nos está indicando cada variable. En este caso nos habla de elevar al cuadrado el periodo. Entonces, utilizando el lenguaje de Excel, pues hablamos de que va a ser igual a una potencia, damos potencia, seleccionamos por ahí potencia y vamos a indicar en este caso el periodo. ¿Sí? Nos colocamos de este lado y nos acercamos a la celda del periodo, le ponemos una comita y vamos a indicar el exponente. Y de esta forma ya elevamos al cuadrado el periodo. ¿Eh? En este caso 0 al cuadrado pues viene a ser 0. Si lo vamos copiando a los demás, el cuadrado de 1 pues es 1, el cuadrado de 2 pues es 4 y así va hasta el mes de diciembre.
Entonces aquí nos da los cuadrados de los periodos. Y después nos pide multiplicar ese periodo por la producción, ¿sí? Que son las primeras dos columnas. Entonces le damos igual y indicamos el periodo que es X, ponemos asterisco para multiplicar por Y, ¿verdad? Que es 75.5. Le damos Enter y únicamente lo arrastramos hacia abajo para completar esa columna. En automático pues nos hace la operación. La siguiente columna nos dice que x minúscula es igual a x menos la media aritmética. Entonces le vamos a dar igual y vamos a poner el periodo que es x menos su media aritmética, ¿va? En este caso todavía no la hemos calculado y esa media va a quedar por aquí, ¿sí? Pues vamos a indicarla, vamos a darle Enter. Esa es la operación, pero primero vamos a obtener las sumatorias. Entonces en este caso le vamos a dar igual, le ponemos suma y seleccionamos los datos de la columna de producción. Cerramos paréntesis, damos Enter y hacemos lo mismo para las demás. Entonces únicamente arrastramos, como hicimos un cálculo, al copiarlo a las otras celdas del lado derecho, en automático nos hace la operación. ¿Okay? Nos da las sumatorias y ahí las tenemos ya. Ahora nos pide las medias aritméticas, media aritmética para lo que es la producción, que es la variable y media aritmética para el periodo, que es la variable x. Sabemos que la media aritmética viene a ser el promedio. Entonces, utilizamos el lenguaje de Excel, le damos igual, le ponemos promedio, lo seleccionamos y aquí nos indica que introduzcamos los datos que vamos a promediar. En este caso serían los datos de la columna de producción, ¿verdad? Hasta ahí cerramos paréntesis, damos Enter y la media aritmética nos dice que es 81.08. Bien, hacemos lo mismo con el periodo, pero como ya tenemos aquí la fórmula en algoritmo, lo recorremos y en automático ya nos da el promedio o la media aritmética de la variable x que viene a ser el periodo. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos las primeras cuatro columnas. Estas medias nos van a servir para encontrar el valor de x minúscula y de y minúscula para el segundo método de correlación. Entonces aquí le vamos a dar F2 y tenemos que es el periodo menos su media aritmética, pero a cada periodo se le va a restar esa media aritmética, por lo tanto tenemos que fijarla o volverla una constante. ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, pues dándole F4 y aquí nos introduce el signo de pesos que nos indica que ese valor va a ser constante, ¿no? Ya no se va a mover y se le va a restar a cada uno de los datos del periodo. Damos Enter y lo copiamos a toda la columna. Así de sencillo podemos ir llenando esta tabla. Ahora para Y hacemos lo mismo, va a ser igual a el dato de producción menos su media aritmética y de la misma forma fijamos la media aritmética con F4, nos aparece el signo de pesos antes y después de la literal y le damos Enter y lo bajamos, ¿sí? Vamos a copiarlo para completar nuestra columna. Después, siguiente columna es el producto de x por y minúsculas. Entonces vamos igual, tenemos x multiplicada por y. Y completamos nuestra columna. Bien. El siguiente es la potencia de x minúscula. Vamos igual, le ponemos potencia, ¿sí? Potencia al cuadrado, ¿no? De x minúscula, que debe ser el menos 5.5, 2, cerramos y el resultado es 30.25 y de nuevo completamos nuestra columna. Entonces hasta ahí ya tenemos estas 8 columnas que nos van a servir para encontrar la ecuación de correlación, que la representamos como y estimada, que es la siguiente columna. Entonces primero tenemos que encontrar esa ecuación para completar las últimas 4 columnas. Bien, entonces aquí en x minúscula nos pide realizar la sumatoria de la columna de x por y. Le damos igual, le ponemos suma, seleccionamos y vamos a indicar
nuestro rango de datos. Cerramos paréntesis, le damos Enter, y para x cuadrada también nos pide la sumatoria. Pues ahí tenemos la sumatoria. Esto nos va a servir para encontrar la ecuación de correlación. Ok, entonces ya nos vamos a los mínimos cuadrados y tenemos dos métodos. El primer método dijimos que lo vamos a realizar con las variables en mayúscula y el segundo método con las variables en minúscula. ¿Sí? Y una pues comprueba la otra. Obviamente que la ecuación nos debe dar exactamente igual en ambos casos. Pero como les comento, una comprueba la otra. Entonces nos debe dar lo mismo. Bien, para el método 1 usamos las sumatorias que tenemos aquí, que obtuvimos ya de la tablita. Estas ecuaciones nos van a servir para encontrar las constantes de lo que es la ecuación de la línea recta. Sí, sabemos que la línea recta es b más a por x, donde b pues viene a ser a0 y a viene a ser a1. ¿Sí? Es la ecuación de la línea recta, ¿verdad? Porque vamos a correlacionar los puntos trazados de cada variable a una línea recta. Entonces, esa es nuestra aproximación. Estas constantes se obtienen con las sumatorias y se obtienen por el método de Cramer, que ya vimos en cursos anteriores. La parte del denominador viene a ser lo que nosotros conocemos como el determinante, que lo tenemos acá por separado. ¿Sí? Para cada constante el denominador es el mismo. Y el numerador pues varía, varía con los productos o con los factores de las sumatorias. Ok, entonces el primer paso es encontrar el determinante. Y vamos a hacerlo de esta forma. Nos dice que es n multiplicado por la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer el algoritmo, hacemos un algoritmo de cálculo. N pues son los 12 periodos que son de enero a diciembre. Son 12 multiplicados por la sumatoria de x cuadrada. Vamos a ver dónde está x cuadrada, aquí está. Y su sumatoria viene a ser el 506. ¿Sí? Entonces multiplicado por 506 y luego menos el cuadrado de la sumatoria de x, menos la potencia, ¿sí? Potencia al cuadrado de la sumatoria de x que viene a ser este 66 que tenemos aquí. Le damos la comita y ponemos el exponente y ese va a ser nuestro resultado. ¿Eh? Entonces nuestro determinante es igual a 1716. Con esto ya podemos calcular nuestras constantes. La constante A0, que es sumatoria de y por sumatoria de x cuadrada. Entonces vamos a darle igual, vamos a abrir un paréntesis y vamos a multiplicar la sumatoria de y, que viene a ser de la columna y, su sumatoria viene a ser 972.9. Entonces vamos a indicarla y nos dice que hay que multiplicarla por la sumatoria de x cuadrada. Sumatoria de x cuadrada, aquí está la x cuadrada, su sumatoria es 506. ¿Sí? Eso es parte del numerador. Y luego es menos, ahora el segundo término de ese numerador es la sumatoria de x, que es el 66, multiplicado por sumatoria de x por y, que es el 5440. ¿Ok? Cerramos el paréntesis y luego nos pide dividirlo entre el determinante, pero el determinante ya lo tenemos calculado de esta forma, para facilitar el cálculo. Entonces sería entre nuestro determinante. Por lo tanto, el valor de la constante A0 es 77.64. ¿Okay? Ahora vamos con A1. Vamos a hacer lo mismo, le damos igual y abrimos paréntesis, multiplicamos n, ya sabemos que n es 12, por la sumatoria de x por y, que es esta cantidad, 5440, y luego es menos la sumatoria de x, que es el 66, multiplicado por la sumatoria de y, que es el 972.9. Cerramos el paréntesis y vamos a dividir de nuevo entre nuestro determinante, ¿verdad? Que ya lo tenemos de este lado calculado. Y el valor de la constante A1 es 0.62. Ok, entonces tenemos aquí nuestra ecuación de la línea recta, tenemos que darle esta forma, que nos dice que la y de correlación o y estimada, como lo tenemos aquí en esta parte, nos dice que es A0, ¿cuánto vale A0? 77.77
0.64. Y luego es más A1 por X. ¿Cuánto vale A1? 0.62 por X. Y esta viene a ser nuestra ecuación de correlación. Este es para el primer método. Para el segundo método, que está en función de las minúsculas, que dijimos que para el segundo método son las siguientes 4 columnas, que son estas minúsculas que tenemos por aquí. Con esos datos vamos a obtener la ecuación de correlación, que debe ser exactamente igual, ¿verdad? Si de repente nos da diferente, pues significa que por ahí puede existir algún error. Sí, entonces una comprueba la otra. Ok, entonces aquí nos pide la sumatoria de X por Y, que viene a ser el dato de X por Y, viene a ser esta columna, por lo tanto el dato es 89.25. ¿Sí? Y eso dividido entre la sumatoria de X cuadrada. Vamos a traer ese dato, sumatoria de X cuadrada, que viene a ser este 143. Aquí está X cuadrado, entonces viene a ser el 143. Vamos a ver, vamos a ver de nuevo. Vamos igual. Colocamos la cantidad 143. Y eso multiplicado por X minúscula. ¿Sí? Entonces, el resultado de este cociente nos va a dar lo siguiente. Le damos igual, hacemos la operación, dividimos el numerador entre 143, que es el denominador, y le damos Enter, y nos da 0.62. Como observan, este dato corresponde a la constante A1 del primer método. ¿Sí? Si nos da este mismo valor, significa que nuestros cálculos hasta el momento van correctos, ¿va? Van bien. Y después ya lo que hacemos es desarrollar. Aquí hablamos de minúsculas. Una vez que tenemos ya nuestra ecuación, que es y igual a 0.62x en minúscula, ahora sí vamos a convertirlas otra vez a las mayúsculas. Y sabemos que y minúscula es igual a y mayúscula menos la media aritmética. Y x minúscula pues es x mayúscula menos su media aritmética. Entonces aquí lo que hacemos es introducir la cantidad, que es 0.62, para irle dando forma a nuestra ecuación. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, vamos ahora a sustituir los valores. ¿Qué valores tenemos? Tenemos la media de y, la media aritmética, que es 81.08. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo por aquí, que es el 81, vamos a teclearlo literal, 81.08. Y esto va a ser igual a 0.62 multiplicado por x menos x media. ¿Sí? Entonces, otra vez vamos a sustituir 0.62 multiplicado por x menos la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética de x? Es 5.5. Nos anotamos 5.5. ¿Ah? Aquí lo que estamos haciendo es sustituir las variables y desarrollarlas. Es un proceso de desarrollo normal, ¿no? Como lo hacemos físicamente en nuestro cuaderno de apuntes. Entonces aquí en esta parte otra vez tenemos aquí un postulado distributivo, postulado matemático, en el cual 0.62 va a multiplicar a x y también va a multiplicar a menos 5.5. Ok, si multiplicamos 0.62 por x, pues nos da 0.62x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y luego es menos 0.62 multiplicado por, ¿sí? Vamos a poner el asterisco, multiplicado por 5.5. ¿Ah? Y nos podemos traer el 81.08 del primer miembro de la ecuación. ¿Sí? Si está negativo va a pasar positivo, ¿no? Entonces quedaría como más 81.08. Bien. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos esta expresión. Ahora vamos a realizar esta operación. ¿Sí? Tenemos 0.62x menos este producto, 0.62 por 5.5, vamos a hacerlo por acá. Vamos a darle igual, 0.62 lo hacemos con algoritmo,
multiplicado por 5.5 que está de este lado. Y nos da 3.43, vamos a tomarlo con dos decimales. Y lo vamos a anotar aquí, ¿va? En este siguiente paso del desarrollo, 0.62x y luego es más, en este caso sería, vamos a ponerlo como menos, que es 0.62 por 5.5, nos da menos 3.43, que es lo que tenemos del lado derecho, ¿va? 3.43. Y eso va a ser más los 81.08. 81.08. ¿Sí? Y realizamos la operación. Vamos a ver 81.08. Vamos igual. 81.08, que es la media aritmética, menos el 3.43, que lo tenemos aquí arriba, y nos da 77.64, que es esta operación. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser, vamos a anotarla, de este lado es 0.62, como lo tenemos en el paso anterior, x, ¿ya? Bueno, aquí lo hice de esta forma, vamos a suprimir esto, 0.62x y el resultado de 81.08 menos 3.43, ya lo hicimos por acá, es 77.64. ¿Sí? Entonces vamos a poner más 77.64. Bien, y le damos la forma, ya que en la ecuación de correlación nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos 77.64 más 0.62 por x. 0.62 por x. Entonces, como vemos, la ecuación es exactamente la misma. Pues como les comento, un método comprueba al otro. Entonces, una vez que nos da la misma ecuación, bueno, ya tenemos la certeza de que nuestros cálculos son correctos. Ok, ahora, esta ecuación, cualquiera de las dos, la vamos a copiar. Vamos a control C, vamos a copiarlo por aquí arribita. Vamos a ponerlo por aquí. Control V porque la vamos a alimentar. La vamos a alimentar aquí en nuestra Y estimada. ¿Sí? Una vez que tenemos la ecuación de correlación, así podemos completar las siguientes o últimas 4 columnas. Entonces le damos igual y nos dice que es 77.64, como lo vamos a hacer por algoritmo, ese 77.64 lo podemos tomar de acá y luego es más, ponemos más 0.62, que también viene a ser el dato de A1, ¿sí? Podemos tomar cualquiera de los dos, multiplicado por X. ¿Cuál X? Pues es el periodo, es esta cantidad que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, las primeras dos son constantes, por lo tanto hay que fijarlas con F4. Las fijamos con F4. ¿Sí? Nos aparece el signo de pesos, de esa forma ya están fijas y ahora sí le damos Enter. Y lo que hacemos es copiar hasta diciembre. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación de correlación. ¿Qué nos indica esta ecuación? Que estos puntos reales ya los ajustamos a una línea recta. ¿Sí? Igual lo vamos a ver gráficamente. ¿Va? Entonces, si prolongamos esta ecuación para los, digamos, los meses futuros, enero, febrero y marzo, aquí estamos hablando de un pronóstico. ¿Para qué nos sirve un pronóstico? Bueno, pues para darnos una idea de qué es lo que viene después, ¿va? Si terminamos el periodo en diciembre, ¿qué nos espera para enero, para febrero y para marzo? Y de esa forma podemos tomar decisiones sobre nuestra producción. En este caso, si la producción está aumentando, ¿qué pasaría si superamos estas cantidades? Si en enero va a ser una producción mayor, en febrero todavía va a aumentar y en marzo también, pues debemos de revisar nuestros procesos. Si hablamos de producción, bueno, si vamos a aumentar producción, ¿tenemos realmente la capacidad?
necesitamos personal, necesitamos equipo, ¿sí? Necesitamos realizar más compras, etcétera, etcétera. ¿Va? Aquí es donde viene la toma de decisiones. Entonces, por eso es muy importante el saber, bueno, el obtener una ecuación mediante correlación, en este caso lineal, ¿no? Que puede ser lineal o puede ser no lineal. Sí, en este caso sería lineal. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera para enero, febrero y marzo? ¿Va? Ese es el pronóstico. Y pues de esta forma podemos llevar un control más eficiente de cualquiera de nuestros procesos. Entonces, si esto lo arrastramos hasta los siguientes 3 meses, aquí nos indica qué producción es la que esperamos obtener en esos 3 meses. Ok, entonces continuamos con la variación total, que son los parámetros de correlación o cálculo de estadísticos, ¿no? Que sería variación total, el error típico, desviación típica y el coeficiente de correlación, que también son datos que nos pueden servir en un determinado momento para obtener o para estimar ciertos cálculos, ¿no? Bueno, entonces vamos a, una vez que ya tenemos la ecuación de correlación, vamos a completar las últimas columnas que son potencias, ¿sí? Son cuadrados. La primera es y menos y estimada elevada al cuadrado. La segunda es y estimada menos la media aritmética al cuadrado. Y la tercera es y menos y media al cuadrado. Sí, que hablamos de lo que es la variación total, la variación conocida y la que no conocemos. Ahorita vamos a hablar de esos significados, de esas variables. Aquí las tenemos: variación total, y menos y media, variación no explicada, que es la y menos y estimada al cuadrado, y la variación explicada, que es la y estimada menos la media aritmética elevada al cuadrado. Bien, aquí vamos a comprobar estos datos. Entonces, la primera de esas 3 columnas es elevar al cuadrado. Entonces, es una potencia. Tenemos potencia, doble clic, y nos dice que es el dato de producción menos el dato estimado. ¿Sí? Entonces, para esto, como vamos a hacer una potencia, es necesario anotar doble paréntesis, ¿sí? Para anotar el exponente, ¿va? Mediante una coma, 2, y cerramos. ¿Sí? Y le damos enter. Y esa viene a ser la potencia de la diferencia de el dato de producción menos el dato estimado. Y lo copiamos, ¿no? Vamos a completar esa columna con esos datos y ya con nuestro algoritmo se hacen los cálculos en forma automática. El siguiente también es otra potencia, doble clic, y ahora nos pide que vamos a ver el paréntesis, es la diferencia entre el dato estimado menos su media aritmética, ¿sí? La media aritmética de y, que es el 81.8. Cerramos ese paréntesis, pero como esa media aritmética se la vamos a restar a cada uno de esos datos, entonces hay que fijarla como una constante con F4. F4 nos aparece el signo de pesos. Eso nos indica que esa cantidad ya está fija. ¿Ok? Luego le damos la comita, le ponemos el exponente y cerramos. Entonces aquí ya tenemos ese dato y lo completamos a toda la columna. Y el último, que es la variación total, es otra vez igual, potencia, y es la diferencia entre la producción menos su media aritmética. ¿Sí? Entonces dijimos que aquí hay que agregar un paréntesis, es muy necesario ese paréntesis para poder anotar el exponente. ¿Sí? Y dijimos que la media aritmética de y debemos fijarla con F4 y anotamos el exponente. ¿Ok? Completamos nuestra columna. Y de esa forma tenemos ya completada nuestra tabla.
de distribución. En la parte de abajo nos pide las sumatorias. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le damos igual, le ponemos suma, seleccionamos suma y vamos a indicar todos nuestros datos. Cerramos paréntesis y ahí nos da la cantidad. Y ya en automático podemos recorrerlos, vamos a arrastrar hacia la derecha y en automático nos va a dar las sumas de las siguientes columnas. ¿Sí? De esta forma se completa de forma sencilla una tabla de distribución, ¿sí? Para regresión y correlación lineal. Bien, ya tenemos completa nuestra tabla. Ahora vamos a los parámetros de correlación o los estadísticos o el cálculo de estadísticos, ¿no? El primero es variación total, que nos dice que es la variación explicada más la variación explicada. Entonces aquí vamos a anotar el dato de la variación no explicada, que es y menos y estimada. Y menos y estimada, que es esta, y menos y estimada, viene a ser esta cantidad. Vamos a enter. Y la variación explicada, que es el dato que tenemos como y menos y media, que viene a ser la penúltima columna. Vamos a enter, ¿no? Y la variación total nos dice que es la suma de las dos. Entonces vamos a dar igual, sumamos la primera cantidad más la segunda. Enter. Y si se fijan, nos da 526.74, que debe coincidir con nuestra última columna. 526.7 o 0.74, a ver si son dos decimales. Entonces, de esa forma, nuestros cálculos están correctos. Después calculamos el error típico o desviación típica. Y aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y estimada al cuadrado sobre el número de datos o el número de periodos en nuestro caso, ¿no? Le damos igual y le vamos a poner raíz, ¿sí? Para el lenguaje de Excel. Y dentro de la raíz vamos a dividir la sumatoria de y menos y estimada, que ya la tenemos por aquí. Y menos y estimada al cuadrado, que es esta cantidad, dividida entre n. ¿Cuántos periodos son? Son 12, ¿verdad? Y cerramos. Y ahí tenemos el resultado. Esa sería la desviación típica. Y vamos a remarcarla. Y le podemos aquí quitar decimales, ¿verdad? Vamos a ponerlo con dos decimales. Nos quedaría 6.27. Ese era el dato de la desviación típica o el error típico. Y luego tenemos el coeficiente de correlación, que es más o menos variación explicada entre variación total. Vamos a hacerlo, le damos igual y vamos a poner raíz otra vez de y estimada menos y media, ¿sí? Que es variación explicada entre variación total. Entonces, variación explicada, que es 55.7 dividido entre la variación total, que es esta cantidad que tenemos aquí, 526.74. Cerramos paréntesis y ahí ya tenemos el dato de el coeficiente de correlación. Y vamos a dejarlo con 3 decimales y lo vamos a remarcar. Pues esa sería la cantidad del resultado del coeficiente de correlación. Ahora, ¿de qué forma lo podemos hacer gráfico? Sí, vamos a graficar los datos reales contra los datos estimados. ¿Sí? Desde los meses de enero hasta diciembre, que son los datos reales, le vamos a dar igual, nos vamos a nuestra tabla de distribución y vamos a indicar el primer dato de lleva de nuestra producción. Y lo vamos copiando a toda esa columna hasta diciembre. Si se fijan, ya nos aparece por ahí la gráfica. Esa es la gráfica de dispersión, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuestros puntos dispersos. Ahora, con el método de regresión y correlación lineal, lo que hacemos es ajustar esos puntos a una línea recta, que es la ecuación que obtuvimos. ¿Sí? Entonces vamos a obtener los datos de nuestra ecuación. Vamos a la columna de la ecuación de correlación, que es la y estimada. Le damos a enter.
y ya nos indica el primer punto. Si lo vamos bajando, nos va indicando los demás puntos, ¿va? Si lo hacemos en su totalidad, tenemos ahí la correlación de nuestros puntos dispersos a una línea recta. ¿Sí? Ahora, si queremos conocer el pronóstico que nos puede esperar, que nos espera para el siguiente trimestre, los siguientes 3 meses, pues únicamente bajamos, ¿ya? Y aquí ya nos aparece nuestra ecuación de correlación y nuestro pronóstico. ¿Sí? Y de esta forma pues nos damos una idea de qué nos puede esperar en el futuro próximo en nuestra empresa, ¿va? Nuestra empresa, en el área que estemos controlando, que estemos encargados o supervisando. Entonces esto ya se ve en el campo real, ¿va? Y pues aquí viene la toma de decisiones, ¿sí? En base a estos resultados podemos así que anticiparnos a lo que pueda suceder, sí, ya sea en el departamento de compras, departamento de ventas, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto podemos analizar ciertos datos, relacionarlos mediante la regresión lineal y después generar una ecuación que nos represente esa línea, ¿va? En este caso hablamos de regresión y correlación lineal, y al utilizar el término lineal nos referimos a una línea recta. Cuando hablamos de regresión y correlación no lineal, pues podemos ajustar esos puntos o esas curvas a una ecuación o una gráfica que no sea una línea recta, ¿no? Puede ser una cuadrática, puede ser una cúbica, etcétera. Y con esto terminamos nuestro tema. Nos vemos la próxima.